Hola, ¿qué tal? Mi compañera y su servidor vamos a explicar dos teorías. A continuación explicaré la primera teoría llamada la teoría de la relevancia y posteriormente mi compañera Josie explicará la segunda teoría llamada teoría U de Otto Scarlett. La teoría de la relevancia es una teoría que deslumbra, pues no solo explica cómo funciona el lenguaje, sino cómo funciona la comunicación humana. Esta es una teoría neogriciana y rechaza el modelo del código de Jackson, Shannon y Weber con la codificación y descodificación, ya que propone un modelo ostensivo e inferencial. Posteriormente, el modelo es ostensivo, que es la intención del hablante, que es el emisor, y de por medio es el entorno cognitivo de ambas, que es el inferencial, que es el oyente y el destinatario. La ostensión es la conducta que hace manifiesta la intención de hacer manifiesto algo. Por Sperber y Wilson, 1994, página 87. La inferencia es el proceso cognitivo que le permite al destinatario la deducción. El entorno cognitivo es el conjunto de hechos que se hacen manifiestos. El entorno cognitivo del hablante y oyente pues está formado por la intersección de sus dos entornos cognitivos totales, es decir, por el conjunto de todos los hechos que son manifiestos para ambos. Las diferencias básicas con Grace son tres. El inciso A es las inferencias son deductivas y no inductivas. El inciso B, las inferencias pues no solo se desencadenan por reglas o máximas de conversación. El inciso C, pues es las inferencias no tienen como único objetivo las implicaturas del enunciado, sino que también es el enriquecimiento de sus formas, de su forma lógica, es decir, su explicitación. Lo que recalca de esto, de la teoría de la relevancia, es la explicaturas e implicaturas, que se da por sentada, que es la presunción óptima de la relevancia. Aquí tenemos un cuadro sinóptico que es un resumen de la teoría de la relevancia. Lo primero, como tenemos la primera llave, que es el estímulo ostensivo, posteriormente se va desglosando. El enunciado más el contexto, que es la explicatura y se consigue con subtareas, la desambiguación, que son de ambos, la asignación, que son de referentes y hace el enriquecimiento. El orden es de orden superior, es el que comenta, es decir, las de orden inferior son las que se dice, las que dice y afirma. Posteriormente es de orden inferior, es sobre las condiciones de verdad del enunciado. Posteriormente es la explicatura más la inferencia, que son implicaturas conversacionales particularizadas en el contexto. La fuerte, que es necesaria para interpretar el enunciado, y la débil, que no es necesaria para poder interpretar el enunciado. Posteriormente es la óptima y la relevancia. La óptima es el coste de procesamiento, es decir, inferencia, que es explicatura más implicatura. La relevancia es el efecto, es contextual o cognitivo en la ampliación del contexto cognitivo y los nuevos presupuestos sobre viejos supuestos en contradicción entre ellos la prevalencia de los nuevos. La explicatura consiste en el enriquecimiento del enunciado por medio del contexto y la implicatura es un supuesto, o sea, es un supuesto o implicación contextual que un hablante que quiere dar manifiesto su enunciado y relevante manifiesta ese enunciado y obviamente ha querido manifestarlo hacia el oyente. Algunas de las aplicaciones sobre este lenguaje, sobre la teoría de la relevancia son los marcadores del discurso, que estos constituyen y guías de las inferencias. Algunas críticas sobre esta teoría es reducir todos los hechos de la cognición
y del lenguaje a un único principio, el de relevancia y que no es adecuado. Hay otros principios como la cortesía, que es tan importantes como como el de relevancia. Para los relevantistas, el principio de relevancia engloba al de cortesía, es decir, a la manera como el emisor transmite un enunciado y obviamente en el contexto que hay, y eso ya influye si consiste en este enriquecimiento del enunciado por medio del contexto o es una implicatura, que es un supuesto o implicación dentro de lo que el emisor manifiesta del enunciado. La otra es la coherencia discursiva, que es una noción tan independientemente a la de la relevancia. Para los relevantistas, la noción de coherencia es un derivado del principio de relevancia. ¿Cuáles son? Ustedes se preguntarán cuáles son las bases de esta teoría. Esta teoría es la cognitiva y comunicativa. Esta teoría tiene en cuenta la cognición humana, puesto que un supuesto o enunciado es relevante cuanto mayor sea su efecto cognitivo o contextual y menor su esfuerzo de su procesamiento. Dicho de otro modo, lo que digamos resulta relevante si se adapta al contexto de la conversación y si además es fácil de procesar para nuestro interlocutor. La vertiente comunicativa de la relevancia, esto depende directamente de los procesos de codificación, es decir, del lenguaje e inferencia como interpretamos el mensaje. Una información es pertinente desde el punto de vista, es decir, cognitivo, si se tiene esos efectos sobre el organismo que lo procesa, y es pertinente desde el punto de vista. El contexto es muy importante para que un supuesto o enunciado sea tan relevante. Es necesario recurrir obviamente al contexto, como lo vuelvo a reiterar, que la relevancia o pertinencia no es una característica propia de los enunciados, sino que surge a partir de entre el enunciado y el contexto. No obstante, cabe mencionar que el contexto no es algo fijo y predeterminado, sino que es el destinatario del mensaje, quien lo amplía con el objetivo de lograr la interpretación más adecuada con la intención del emisor, tal y como señalamos eh, dentro de esta diapositiva. Dentro de estas diapositivas, por ese motivo, Spaber y Wilson, que son los que escribieron esta teoría, distinguen tres formas de ampliar el contexto. Eh, la primera es obviamente a recurrir a la memoria a corto plazo, o en otros términos a las observaciones iniciales de la conversación. La segunda es considerar la memoria como enciclopedia, es decir, todo lo almacenado, aplicarlo tanto al contexto como al enunciado. Y la tercera, posteriormente, es la relación del proceso comunicativo, que es el entorno mediante los interlocutores, con el fin de añadir información y por lo tanto a inferir el supuesto de manera idónea, es decir, tratar de descifrar lo que el emisor está transmitiendo hacia al que lo recibe, que es el receptor. La aplicación a este hecho, pues como que parece sencilla, pero la ampliación del contexto responde a una búsqueda, es decir, de la relevancia del enunciado por parte del destinatario. La comunicación ostensivo-inferencial, para Sperber y Wilson, la comunicación consiste principalmente en dos modelos, que es la codificación y descodificación de mensajes, que consiste en convertir una idea en signos lingüísticos, y que esta a su vez puede ser extendida, y la ostensión e inferencia a ambos modelos comunicativos, que son complementarios. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, si decimos, este reloj es una patata, estamos codificando
una idea a través del lenguaje, pero a la vez estamos dando a entender que se trata de un reloj de mala calidad, o sea, como puede decirse chafa, lo que se conoce como ese estímulo ostensivo, de modo que el destinatario, cuando recibe el mensaje, es decir, cuando lo recibe, primero decodifica la idea que ese reloj es una patata y luego le infiere que se ha querido decir como a su interlocutor, es decir, al que lo está recibiendo, que no es un buen reloj. Entonces, a la manera como lo está expresando el emisor, va a decodificar la idea que quiere decir sobre este reloj es una patata. Entonces, el receptor va a decir, va a entender que que no es un buen reloj, es decir, que es de mala calidad. El principio de la relevancia, esto nos dice que que los emisores produzcan necesariamente esos estímulos óptimamente relevantes y le dice que necesariamente quieren que el destinatario, quien lo hace, lo pueda transmitir hacia el receptor. Por otra parte, la intención comunicativa sobre la relevancia, esta guarda una relación con la intención del hablante, en cuanto, perdón, se entiende que el emisor siempre va a pretender que su información pues resulte relevante para que el destinatario esté último a su vez y decida la información relevante a partir de ese esfuerzo, es decir, a cómo lo está expresando y los efectos que tengan dentro del contexto. Esa sería parte de la teoría de la relevancia y posteriormente mi compañera Josie pasará a exponer, a explicar, perdón, más que nada. Bueno, yo les voy a hablar de la teoría de U de Otto Scharmer. Otto introduce en la teoría y la práctica del proceso U basado en un concepto de plena presencia, al que él denomina presencing, una combinación del idioma inglés de las palabras presenciar y sentir percibir. Esto significa un estado de atención elevado que permite tanto a individuos como a grupos desplazar el espacio interior desde el cual operan. El primero, él nos habla sobre iluminando el punto ciego. ¿Por qué nuestro intento de hacer algo con respecto a los restos de nuestro tiempo fracasa con frecuencia? Él se hace esas preguntas y él dice que la causa de nuestros fracasos colectivos es que somos ciegos a la dimensión más profunda del liderazgo y cambio de transformador. Para Para tener un liderazgo exitoso depende de la calidad de la atención y la intención que el líder le da a cada situación. La naturaleza de este espacio interno, el liderazgo es un misterio para nosotros. Y también nos dice que tenemos que ver desde el punto ciego desde donde inicia esto. Él también dice que reducir la velocidad, bajar el ritmo para entender. El liderazgo se trata de dar forma y modificar la manera en cómo individuos prestan atención a una situación de manera subconsciente, responde a la misma. Y él también dice que aprender a reconocer los hábitos de atención en cualquier cultura de negocio requiere, entre otras cosas, una forma particular de escuchar. Durante más de una década, observando las interacciones de la gente, él llega a una conclusión de que existe cuatro tipos o cuatro diferentes tipos de conversación o de escucha. Él los denomina así. Y el primero es el descargando, que esto se le dice, se llama a esta clase de escucha descargando porque estás confirmando juicios que habitualmente al escuchar ya sabes de qué trata o ya sabes de qué es y por eso lo estás confirmando. Por eso se le dice un concepto de descargar.
porque a través de cómo escuchas es como estar descargando algo que ya sabes. Y se le dice, o bueno, el ejemplo que él da es sí, eso ya lo sé, es una expresión que muchos usamos al decir como aceptar o confirmar algo que nos están contando. El segundo es hechos y nos dice que esta clase de escucha es factual de hechos o enfocados en objetos y, y también pueden ser hechos, algo, a veces datos novedosos o falsos, como, oh, mira eso, algo que tal vez no sabías o probablemente son curiosos para ti, vas a dar una expresión de como sorpresa, pero al mismo tiempo como queriendo saber de qué trata. El tercero es empática. Sí, sé exactamente cómo te sientes. Al decir esto es una clase más profunda de escucha. Cuando formamos parte de un diálogo real y prestamos atención cuidadosamente, podemos notar un cambio profundo en el lugar desde el cual nuestro escucha se origina. Porque en esta parte nosotros estamos expresando algo que tal vez hemos sentido o probablemente nos estamos poniendo en el lugar de la persona y por eso se llama empática. Y cuando decimos sé cómo te sientes, nuestro énfasis es una clase de saber mental abstracto. La cuarta y última es generativa y, y, es, esta clase de escucha se mueve más allá del campo actual y nos conecta a una esfera aún más profunda de lo que emerge. Es decir, cuando nosotros, el, cuando nosotros emerge de una posibilidad futura, es decir, este campo es de algo que tal vez vaya a pasar o probablemente estamos hablando de algo que, este, que está que está generando. Este nivel de escucha requiere que accedamos no solo a nuestro corazón abierto, pero también a nuestra intención abierta, nuestra capacidad de conectarnos con las altas posibilidades futuras que pueden emerger. Ya no buscamos algo afuera, no sentimos empatía por alguien frente a nosotros, estamos en un estado alterado, comunión o gracia es tal vez la palabra que más acerca la textura de esta experiencia. Esto es el nivel de conversación de los que estábamos hablando, un poco más explicados. Aquí podemos ver la estructura de atención. El primero es yo en mí, hablar desde lo que ellos quieren oír, rutinas corteses, frases vacías, sistema autista, sin decir lo que piensas. El segundo, yo en ellos, un debate, hablar directo. Y es perspectivas divergentes, yo soy mi punto de vista y dices lo que piensas. El tercero, que es el empático, es un diálogo, indagación reflexiva, y es yo en ti, hablar viéndome a mí mismo como parte de todo. Pasa de defenderme a indagar a los puntos de vista de los otros. De una manera empática, te pones a pensar en lo que esa persona está sintiendo y te está dando, te está expresando en la conversación. Y la cuarta es yo en ahora. Presencia, flujo generativo, quietud, creatividad colectiva, flujo, sistema generativo, impulso a mi identidad de ser auténtico. También nos habla de atención profunda y conciencia. Para ser líderes efectivos, nosotros debemos primero entender el espacio interno desde el cual actuamos. Los estados de conciencia y atención profundo son bien conocidos por los mejores atletas de deportes. Un ejemplo es Bill Russell, el jugador clave en el equipo más exitoso del baloncesto de todos los tiempos. El Boston Celtics tiene quien ganaron 11 campeonatos en 13 años. Describió su experiencia de jugar en la zona de la siguiente manera: como con alguna frecuencia en juego de Celtics, se calienta de manera tal que se convierte a mucho más que un juego físico, a mucho más es un juego o incluso un juego mental, se convierte en algo mágico. Y también dice que 3 o 4 pases no eran suficientes para activarlo.
Esta sensación me rodeaba no solo a mí, bueno, a él y a los otros Celtics, sino también a los jugadores del otro equipo. Él, en las ocasiones en las que él jugaba, decía que su conciencia iba más allá del juego, sino que iba por una meta y se la profundizaba y no iba y no y eso ayudaba también a sus compañeros a que ellos también agarraran el impulso para seguir su ejemplo, y eso hacía que tuviera este una un campeonato, o bueno, ganaran y fuera efectivo. La teoría de Ivo identifica 4 de estas estructuras y, y de estructura de ámbitos de atención, que se traducen en 4 modos diferentes de funcionamiento: pensar individual, conversar grupo, estructurar instituciones, coordinación de ecosistemas, sistemas globales. Albert Einstein señaló que los problemas no pueden ser resueltos a través del mismo nivel de conciencia que los creó. Esto también nos está hablando de que no puedes estar queriendo dar una conversación cuando el problema es más grande y tú quieres hablar de la misma manera que la persona te está hablando. Nunca van a llegar a un acuerdo y eso va a causar un problema más grande. Él se basó en esta teoría de los cuatro puntos por el al hablar con con su compañero Brian Arthur, director fundador del Grupo de Economía del Instituto de Santa Fe, y él le preguntaba que cuál era su respuesta, o cómo fue que llegó a un nivel claro para llegar tan lejos. Y él llamó al primer movimiento observar, observar y observar. Esto significa dejar de descargar y empezar a escuchar. Significa para nuestra manera, para nuestras maneras habituales de operar y sumergirnos en lugares de mayor potencial, los con aspectos de mayor importancia para la situación. La U, un proceso, 5 movimientos. De ahí sacó la teoría de la U en 5 movimientos, que es para iniciar y para tener un propósito. El primero es coiniciar, crear una intención común, parar y escuchar a los otros y escuchar lo que la vida te está pidiendo que hagas. El segundo es consentir y percibir, observar, observar y observar, que es lo que les decía al inicio. Ir a los lugares de mayor potencia y escuchar con su mente y corazón totalmente abierto. La tercera es presenciar, conectarse con el origen de la inspiración y la voluntad. Ve al lugar del silencio y permítele al conocimiento interior emerger. La cuarta es co-creando, realizar prototipos de lo nuevo, en ejemplos reales para explorar el futuro a través de hacer. Y la quinta y última es coevolucionando, incorporar lo nuevo en ecosistemas que facilitan el ver y actuar desde la totalidad. Para iniciar, el primero en coiniciar es como el contexto que le permite que un grupo como este sea creado en un proceso de escucha profunda y escuchar lo que la vida está pidiendo que y otros alrededor suyo hagan. Es decir, esto nos está dando a entender que también tienes que ver más allá de lo que está a tu alcance, sino también escuchar lo que otros te están diciendo y la manera en cómo te lo están diciendo, y saber tomar todo lo que ellos o las personas te digan y tomarlo de una manera que te ayude.
Y de ahí viene el observar, 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 que es ir a los lugares de mayor potencial, escuchar con su mente y su corazón totalmente abierto. De ahí saca una nueva tecnología social, 7 capacidades de liderazgo. Las personas que usan la creatividad en su trabajo profesional se sienten familiarizadas con el proceso U. ¿Por qué sucede esto? Porque el U, el camino menos transitado en las instituciones, porque requiere un recorrido interior y trabajo duro. La capacidad de recorrer la U como un equipo y una organización o un sistema requiere una nueva tecnología social. La tecnología social de Presencing está basada en 7 capacidades de liderazgo esenciales que en un equipo motor debe cultivar. Y estas serían las 7 partes, que fue ya la última, o bueno, el último U que hizo Sherman, que es contener. El primero es contener el espacio, el segundo es observar, el tercero es sentir, el cuarto presenciar, el quinto cristalizando, el 6 crear prototipos y el 7 realizar y actuar. Estos siete niveles, según Sherman, si los llevas a cabo de la mano de los otros 5 niveles, puedes llegar a tener una mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta. Puedes a tener un nivel más grande para un liderazgo fuerte y así llegar lejos. Y de eso se trata la teoría de Otto Scharmer. Gracias, compañeros, por su atención.